les bendiga. Bienvenidos a esta tarde de testimonio. Esto es Jóvenes en Conexión con Dios. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada. Entonces vamos a dejar que ella se presente el día de hoy, nos dé el saludo y bueno, adelante. Sin miedo, Daina. Sin miedo al éxito. Sin miedo. Bueno, Dios les bendiga a todos los que estén viendo este video. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. También un saludo de una manera especial a estas jóvenes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Daina Ruiz Barragán. Tengo 24 años y Es casada, diga. estoy casada. Perfecto. Ya, gracias. Bueno, Vamos con las preguntas. pregunta número 1. ¿Cuándo lleva a bautizar, hermana Daina? Bueno, el próximo 31 de diciembre, por la gracia del Señor, voy a cumplir 6 años de bautizada en el nombre del Señor Jesús. Pregunta número Voy 2. yo. A eso. Bueno, yo quiero que nos cuente un poquito acerca de cómo fue el proceso, el trato del Señor con usted, cómo fue ese proceso para usted llegar a los pies del Señor, para entregarle la vida al Señor. Usted fue, por favor. y yo creo que usted fue criada en un hogar cristiano Detalles, con por detallitos, por favor. Bueno, hola Lisa. Hola. Bueno, mis padres, cuando yo estaba muy pequeña, ellos eran creyentes, ellos eran de la Iglesia Pentecostal de Colombia, pero por diversas situaciones ellos no pudieron convivir. Ellos se separaron y pues desafortunadamente nosotros nos criamos junto con mis hermanos pues en el mundo. Y yo tenía aproximadamente unos 4 o 5 años más o menos cuando mis papás se apartaron del camino del Señor, pero yo recuerdo que, bueno, adelantándome un poquito, yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia habían algunos coros que los hermanos cantaban y era como si en mi memoria por allá en un Recuerdito. esos coros para mí fueron como muy fácil aprendérmelos, como que yo sentía que ya los había escuchado antes, ¿sí? Como que yo ya tenía eso en mi mente. Entonces, pues digamos que yo no crecí, o sea, no fui criada en un hogar cristiano, pero sí nací dentro de un hogar cristiano, porque cuando yo nací mis papás eran creyentes en ese momento. Bueno, ¿cómo fue la manera en la que Dios trató conmigo? Yo salí del colegio en el año 2015. Yo salí a estudiar y salí, bueno, con todos los conflictos con los que uno sale pensando, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner a hacer ahora? Y bueno, con todas las proyecciones que uno tiene en la mente. Muchos sueños, muchas metas. Muchas metas que uno se traza. La decisión que tomamos en compañía pues, de mis papás y mía fue que me iba a ir a vivir a Bogotá por un tiempo, que allá había más oportunidades, más en la parte del empleo era como mucho más fácil y mejor pago además. Entonces, junto con mis papás decidimos que me iba a vivir un tiempo a Bogotá. Allá llegué a vivir donde mi hermano mayor, y pues donde una familia de él. Allá viví aproximadamente un año, más o menos un año viví allá con ellos y pues bueno, la convivencia y todo lo que yo viví allá es lo que vive una persona que no conoce a Dios. Estaba rodeada pues de personas que eran muy buenas personas, pero pues que no tenían ningún conocimiento de Dios, así que pues yo vivía como vivían esas personas. Al transcurrir de un tiempo intenté entrar a la universidad allá, pero pues las cosas no se me dieron, el trabajo no me lo permitía.
Entonces, bueno, renuncié a ese trabajo, conseguí otro trabajo, en ese trabajo parecía que como que se me iba a ganar el tiempo. Y bueno, sucedieron ciertas cosas y también renuncié a ese trabajo. O sea que su meta siempre era entrar a la universidad, estudiar. Sí. Esa era su visión. Yo desde muy joven, o sea, desde mucho antes de que me estaba aproximando a salir del colegio, mi meta y mi visión era pues estudiar, entrar a la universidad y pues mi deseo era estudiar psicología. Bueno, entonces renuncié a ese trabajo y me quedé sin trabajo. Entonces, una familiar de allá donde yo vivía me dijo, ¿por qué no hace un curso de vigilancia? Eso es muy bueno, le da muchas salidas. Y pues, ¿por qué cuento todo esto? Porque yo siento que todo esto era un proceso por el que Dios tal vez quería que yo pasara y todo es un propósito de Dios, siento yo. Entonces, yo efectivamente hice el curso de vigilancia, duró un par de semanas y, o sea, donde yo hice el curso parecía ser que era muy bueno. Entonces, allá nos decían que uno salía con trabajo con mucha facilidad, o sea, uno terminaba el curso y inmediatamente le daban trabajo. Pero resulta que las cosas no fueron así. Yo empecé a repartir hojas de vida y la verdad era que apenas yo llegaba y tenía que entregar la hoja de vida, de unas me decían no, y ni siquiera me recibían la hoja de vida. Estaba sin trabajo, sin dinero además, debiendo donde vivía el arriendo, debiendo la comida y sin trabajo. Endeudada porque pues me tuve que endeudar para poder hacer el curso. Entonces fue muy difícil y recuerdo que un día me senté en un parque por allá en el norte, en Bogotá, y me senté en un parque y yo me puse a llorar y yo dije, uno en la ignorancia pues cree que de cualquier manera uno habla con Dios, pero en ese momento pues yo me refería a Dios y le dije a Dios que pues porque me estaba pasando eso, que pues que yo quería trabajar, que yo quería salir adelante, que yo quería estudiar, que pues porque las cosas no me estaban dando. Y pues evidentemente nunca recibí una respuesta de por qué. Mucho tiempo después de que entendí por qué fue que pasó esto. Entonces resulta que nunca me recibieron hoja de vida, no conseguí trabajo, pasó así un tiempo, bastante tiempo, y la verdad no hubo manera de conseguir trabajo, no me recibían ni siquiera las hojas de vida, ya estaba sin peso, demasiado ya endeudada, sobreendeudada ya. Entonces recuerdo que en una última vez que estuvimos con esas personas compartiendo cierta reunión, sucedieron muchas cosas que uno estando sin el conocimiento de Dios, pues en realidad no siente que le está fallando a Dios. Pero yo recuerdo que en una oportunidad que estábamos compartiendo con ellos, yo me fui para mi habitación y yo me acuerdo que yo me arrodillé y me puse a llorar. Y yo le pedía perdón a Dios por eso. Pero pues en ese momento yo no entendía yo por qué le pedía perdón a Dios si pues en realidad Usted le pedía perdón a Dios por su vida, ¿sí? Sí, esa era mi vida cotidiana, o sea, eso era lo normal que yo hacía durante pues todo ese tiempo y pues durante mi juventud, pues. Entonces, para ese momento yo ya tenía 18 años, yo salí del colegio y en marzo de ese mismo año, o sea, del año siguiente, pues, salí en el 2015, en diciembre del 2015, y en marzo del 2016 yo tenía 18 años, yo fui a principios de ese año y pues en Bogotá ya cumplí los 18 años. Entonces, yo esa noche recuerdo que yo le pedí perdón a Dios y yo me recuerdo que yo le decía que yo en qué me había convertido, que yo por qué me había convertido en eso, que eso no era lo que yo quería. Y si yo hoy me pongo a reflexionar esas palabras y pues finalmente para ese momento yo estaba viviendo lo que a mí me gustaba o lo que yo creía que me hacía feliz. Pero pues esas fueron las palabras que salieron de mi corazón en ese momento. Al otro día, yo recuerdo que yo llamé a mi mamá y le comenté que estaba muy aburrida, que no conseguía trabajo, no tenía plata, que sí, pues que yo me quería devolver. Entonces ella me apoyó y llamé a mi papá, él también me apoyó, me dijo que claro que me devolviera. Hablé con ellos allá, ellos me dijeron que si esa era mi decisión, pues que ellos
pues que ellos no podían, digamos, detenerme. Entonces, sí, efectivamente, me devolví para el pueblo, me devolví para Rovira, Tolima. Hermoso pueblo. Hermoso, hermoso. Entonces, bueno, ¿sigo con el relato o...? Sí, pero yo le doy esta... Ah, bueno, porque... una normal. Bueno, entonces, llegando acá a Rovira, yo llegué con la idea, yo llegué acá a Rovira en unas festividades que habían acá en el pueblo que se hacían, ¿no? Ya por causa de la pandemia eso se separaron un poquito, pero para ese entonces eran unas festividades que anualmente se hacían. Y yo me vine con la idea, bueno, yo voy a llegar a Rovira y pues me voy a disfrutar las fiestas, mejor dicho, pues los pensamientos que uno tiene cuando uno desconoce quién es Dios y todo lo que Dios ha hecho por uno. Entonces yo llegué y efectivamente llegué a eso, llegué a disfrutarme pues lo que uno piensa que es disfrutarse en las fiestas. Y la verdad es que es un estado en el que uno está, en medio de eso, en lo que uno se encuentra, es un estado de verdad muy lamentable. Pero bueno, yo disfruté todas las fiestas y todo eso, disfruté esas fiestas. Y cuando ya esas fiestas pasaron, en mí entró como un deseo de que yo quería buscar de Dios, pero con una condición. Y uno como ser humano es muy, ¿cómo podríamos decir? Conchudo, atrevido, eso. Como chistoso. Muy Como conchudo. queriendo ponerle condiciones a Dios. O sea, yo lo busco, pero con mis condiciones. O sea, a mi manera, de la manera que yo quiero. Como yo quiero. Entonces, yo dije, bueno, yo quiero buscar de Dios, pero pues a mi manera. Yo no quiero pues que me toque dejar de bailar, que me toque cambiar mi manera de vestir. O sea, yo quiero buscar de Dios, saber que Dios me escucha, pero que yo no tenga que dejarlo. Que Dios me escuche y me responda. Exacto, Y que me cuide y que me guarde y que, mejor dicho, haga todo por mí, pero pues yo no le voy a dar nada de mí. Bueno, entonces efectivamente me encontré con una amiga del colegio y ella me invitó a una iglesia X. Entonces yo fui a esa iglesia, yo le comenté a mi mamá y ella me dijo, pues Daira, si usted quiere ir, bueno. Entonces yo fui a esa iglesia a un ayuno, era ese día. Y entonces la persona que dirigía esa iglesia estuvo hablando conmigo unas cosas, yo fui muy atenta escuchándolo. Pero cuando yo llegué a la casa, pues mi mamá me preguntó cómo me había ido y todo este tema. Entonces yo llegué a la casa y la verdad pues yo le dije que yo no me había sentido bien, que yo había sentido más bien era como temor. Entonces yo decidí no volver a ir a ese lugar. Yo dije, no, yo no voy a volver más a ir por allá. Entonces yo me acuerdo que mi mamá me dijo, Daira, si usted quiere buscar de Dios, vaya a la iglesia pentecostal. Pero en mi mente había ese recuerdo, pues que la mayoría de la familia por parte de mi papá son creyentes. Y cuando yo iba a visitar a mi papá cuando estaba chiquita, pues yo sabía cómo vivían ellos, qué tipo de cosas ellos, cómo era la manera en la que ellos vivían. Entonces yo le inmediatamente dije, no mami, no porque pues yo no soy capaz de Yo creo llevar. que de una vez se le vino a la cabeza las faldas largas y no más que no. Y aunque yo no era mucho de tal vez maquillarme mucho y eso, pero a mí sí me gustaba pues ponerme mis jeans y bueno. Entonces, por cierto, yo venía de Bogotá con el cabello cortico acá. Me lo había recién cortado por acá y lo traía pues pintado y bueno, una cantidad de cosas. Entonces, cuando mi mamá me dijo eso, yo le dije pues que no, pues que muchas gracias, pero Por el consejo, pero... que no, que mejor no. Yo entonces mejor me quedaba así, pues. Entonces, hubo un evento muy especial, ese evento a mí nunca se me va a olvidar. Ese evento lo realizó en la iglesia central de aquí de Rovira. En ese tiempo estaba el hermano Arsenio Polanyi con su familia. Y me acuerdo mucho que ese día vino como cantante invitado el hermano Zacarías Palacios. Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo, Daira, vamos a ir a ese evento. Y pues yo tampoco me negaba, ¿sí? O sea, yo lo que no quería era pertenecer, pero pues a una reunión, pues yo sí, o sea, para mí no había ningún problema asistir. Entonces yo le dije, sí, mami, yo voy. Y yo me acuerdo que ese día fuimos todos, fue mi mamá, fue mi padrastro, fui yo, y no recuerdo si mi hermana,
Bueno, es que ella es mi hermana. Es mi hermana china. Entonces, bueno, nos fuimos, fue un evento muy hermoso. Allá mi corazón, o sea, yo derramé lágrimas y fue muy lindo, muy hermoso, muy lindo. De verdad que en ese lugar estaba la presencia de Dios. Pero, pues, el pero que uno siempre le pone al Señor. O sea, es muy bonito, muy todo, pero el día que yo me sienta capaz de llevar las cosas bien, ese día yo me arrepiento y me bautizo. Porque yo no quiero fallarle a Dios y bueno, todo eso que uno dice, y eso simplemente son excusas porque el que hace la obra es el Señor. Entonces ese día mi mamá se reconcilió con el Señor. Ese día mi mamá se reconcilió con el Señor, ella pasó de casa, se reconcilió y pues a mí me pareció muy lindo. O sea, me pareció muy lindo que ella se hubiera reconciliado porque igual, digamos que esa semillita, aunque yo estaba tan pequeñita, yo siento que esa semillita se le quedó en el corazón y eso no se le borra a uno. Entonces, bueno, mi mamá se reconcilió y entonces, bueno, nosotros vivimos en el sector en el que está ubicada la iglesia segunda, o sea, la segunda sede de Rovira. Entonces a nosotros nos empezó a visitar el hermano Emiliano, un saludo hermano Emiliano, si lo está viendo. El hermano Emiliano. Y la hermana Angie Martínez, su esposa. Entonces, bueno, Angie, saludos. Entonces ellos nos empezaron a hacer refanes. Yo me acuerdo que ellos nos invitaron a que si les recibíamos unas refanes en la casa. Y me acuerdo que a esos refanes venía una hermana que se llama la hermana Janet, un hermano que se llama Joselito, y bueno, en ese momento recuerdo esos, y el hermano Yamil también, un hermano que se llama el hermano Yamil. Entonces, Se llama el hermano. Se llama el hermano Yamil. Entonces, nosotros recibíamos las refanes y a mí me gustaba, o sea, a mí me gustaba escucharlos, a mí me parecía bonito escucharlos. Pero en mi cabeza y en mi mente siempre estaba, a mí me parece muy bonito, todo es muy bonito, pero yo pues no voy a dar un siguiente paso porque yo no me siento preparada, yo no soy capaz de dejar esto, yo soy capaz de dejar esto. Y pues para uno ir a fallarle a Dios, pues mejor se queda aquí donde se me deja perder. Entonces, bueno, eso siguió transcurriendo así. Cuando en una de esas refanes, recuerdo que esa refan no fue en mi casa, esa refan fue en la casa de nuestro hermano Yamil y la esposa. Entonces en esa refan empezaron a hablar de una vigilia. Y que una vigilia, y que una vigilia, que una vigilia. Y entonces a mí me empezó a interesar el tema de la vigilia. Entonces yo le dije a mi mamá, ahí estábamos en la reunión, yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero ir a esa vigilia. Y ella se quedó como mirándolo y me dijo, de verdad, eso es hasta medianoche y es en el campo. Yo le dije, sí, yo quiero ir. Entonces, pues los hermanos, muy lindos, porque uno se pone muy contento cuando un amigo quiere ir a una vigilia. Entonces, pues ellos, ay, claro, que vamos. Bueno, yo estaba muy animada. Pero resulta que un detallito. Resulta que el día de la vigilia, ese mismo día caía la fecha en la que iban a celebrar los grados de ese año. O sea, los que se iban a graduar ese año de 11 iban a hacer una fiesta, mejor dicho, la fiesta. Y era en un lugar muy conocido acá en Rovira, en un lugar muy conocido. Entonces cayó la misma fecha. Curioso. Entonces recuerdo que yo me alisté para la vigilia y acá cerca de donde yo vivo queda una bomba. Al ladito de la bomba, como al otro lado, o sea, pasando la calle estaba el carro que nos iba a llevar a la vigilia. Cuando yo llegué, yo vi que el carro estaba lleno, o sea, había mucha gente y pues la verdad no había puesto para mí. Entonces yo dije no, en ese preciso momento yo dije no, yo no voy a ir. Pues más importante que vayan los hermanos a que vaya yo, pues, ¿cierto? Pues uno piensa eso, ¿cierto? Entonces yo dije no voy a ir. Yo le dije, mami, no, yo no voy a ir. Que vayan los hermanos, ¿qué? Porque pues, para yo ocuparle un puesto a los hermanos van a lo que van. Yo no voy a ir. Y me devolví para mi casa. Subiendo, la bomba está a una cuadra, media cuadra de mi casa. Subiendo, ya yo venía en mi mente maquinando, me voy para la fiesta con mi hermano. Para la fiesta de los grados, mejor dicho, la vamos a pasar buenísimo. Y llegué a mi casa, en ese tiempo en mi casa teníamos una tiendita. Y una tienda
teníamos y vendíamos recargas. Entonces yo me llegué y mi hermano estaba ahí viendo televisión. Entonces me dijo, oiga, ¿usted no era que iba para una vigilia? ¿Qué pasó? Yo le dije, no voy a ir porque no había puesto para mí. Entonces yo le dije, oiga, ¿me va a llevar a la fiesta de los grados? Y él me dijo, se quedó como mirándome y le dio risa. Seguramente él diría, pero esta que esquiva era para una vigilia, ahorita que voy para la fiesta. Entonces él me dijo, sí, vamos. Y yo tenía mi celular en vibrador. Entonces llegó una persona a que me hiciera una recarga. Entonces, mientras yo iba caminando para la tienda, de una habitación a otra, me llegó un pensamiento, usted se va a dejar ganar del diablo, así un pensamiento. O sea, no fue que escuché una voz, un pensamiento me llegó a la cabeza. Cuando yo, se me vino ese pensamiento a la cabeza, yo le hice la recarga a la señora y miré mi celular y habían un montón de llamadas de la hermana Angie, la esposa del hermano Emiliano, o sea, la esposa del pastor. Y esa hermana estaba llámeme y llámeme y llámeme. Yo no sé si la hermana Rosa iba a esa vigilia. Yo estuve en la vigilia. Ah, la hermana Rosa estuvo en la vigilia. Iba en otro carro. Ah, ya iba en otro caso. Ya particular. Como siempre, particular. Entonces, resulta que la hermana allí estaba llamándome, pues porque a ella le interesaba que yo fuera a la vigilia. Obviamente uno, ya en el camino del Señor, uno lo que quiere es que los amigos vayan. Si a uno como hermano le toca ceder el puesto para un amigo, uno con todo el amor del mundo lo hace. Entonces, cuando yo vi las llamadas, yo dije, no, me voy para la vigilia. Y me salí de la casa y iba bajando. Y yo iba bajando y la hermana Angie ya venía subiendo para la casa porque ella que había dicho, yo no la puedo dejar, la llevo para la vigilia. Soy testigo, yo iba en ese carro. La hermana Angie buscó puesto hasta que encontré un puesto. Mi mamá iba en ese carro, yo iba a ser el puesto. Ah, gloria a Dios. Amor por las almas. Hermanas bellas y queridas. Bueno, entonces resulta que yo le dije, no hermana, yo sí voy a ir. Entonces, ay, pero sé por qué se me había desanimado. Yo, no, hermana, pues, bueno, yo le decía, hermana, mentiras. O yo no me acuerdo. Bueno, en todo caso la hermana. Entonces, bueno, yo le dije, no, yo sí voy a ir, hermana. Digamos que yo le dije, hermana. Supongamos que en ese tiempo le decía, hermana. En ese tiempo. Entonces, ya sí, y bueno, eso me organizaron un puesto adentro, todo bien. Pero la verdad, ya yo no llevaba la misma disposición con la que iba al principio, sí, ya yo iba como más desanimadita y las hermanas hablaban ahí, pues sí, yo no me sentía ya como tan cómoda. Bueno, llegamos a la vigilia y la vigilia empezó. Eso es una bendición impresionante. Nunca se me va a olvidar el pastor que predicó esa vigilia, Mano Jairito, si me está viendo Mano Jairo Rojas, un saludo. Van a cobrar por esa anécdota de salud. Sí. El hermano Jairo Rojas, un pastor muy querido, él fue el que predicó en esa vigilia. Y yo recuerdo que en una parte del testimonio que le estaba dando, yo sentía que era como que era yo la que estaba parada allá contando mi vida, ¿sí? Como contando mi testimonio y lo que yo había vivido en el mundo y todo eso. Cuando el hermano dijo que los que quisieran pasar al altar para arrepentirse y todo, bueno, cuando yo menos me di cuenta, la verdad, yo ya estaba en el altar. Y yo me acuerdo que el hermano dijo, no, tranquila, no se tienen que arrodillar, quédense ahí paraditas. Y sí, pues yo me quedé ahí paradita, oraron, muy lindo, una bendición. Cuando ya... De aquí pasó la Biblia. Pasó. Entonces, cuando ya yo fui, yo vi que todos los hermanos me abrazaban y me decían felicitaciones, Dios lo bendiga, para adelante con el Señor. Y pues digamos que uno en ese momento no tiene como la percepción pues de a lo que va a iniciar, sí, de lo que va a iniciar. Pero Dios es muy bueno. Amén. Y este es la hora en la que yo puedo decir que Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para serle fiel a Él. Y bueno, así fue como Dios trató conmigo. Ese día me arrepentí y pues fue muy hermoso, fue una experiencia muy especial que yo creo que nunca la voy a olvidar. Así fue como llegué al camino del Señor. Qué bendición. Bueno, yo creo que escuchar este tipo de testimonios nos llenan de mucho gozo, darnos cuenta el propósito del Señor, cómo el Señor usa esos instrumentos que se disponen a ser tomados por Él. Y pues gracias al Señor, ese propósito tan bonito que el Señor
que el Señor empieza en una persona y cómo lo culmina. Es una bendición. Entonces, bueno, ya vamos en eso. Vamos a pasar al paso del bautismo. La decisión de hacerse bautizar en el nombre del Señor Jesús. Bueno, la verdad, yo me arrepentí, eso fue en diciembre. Eso fue en diciembre, a principios de diciembre. Yo no recuerdo si fue la vigilia, fue a finales de noviembre. Sí, fue como a finales de noviembre. Es que me pasó algo muy curioso. Yo me arrepentí en una vigilia de la iglesia de la segunda sede, ¿sí? La hermana Emiliana y la hermana Ángel. Pero en realidad yo iba a los cultos, era la central. Yo iba a los cultos donde el hermano Bersenio Polanía. Nosotros íbamos allá porque mi mamá se reconcilió en un evento de la central. Entonces, pues esa era como la razón por la que iba por allá. Entonces, un día fuimos a un culto y ese día yo hablé con el pastor y yo le dije, hermano, yo quiero que me bauticen. Yo quiero ser bautizada. En la central. Yo hablé fue con el hermano Bersenio Polanía. Y ese día yo le dije a él que yo me quería bautizar, yo quería ser bautizada. Entonces él habló conmigo un poquito y me dijo pues que entonces empezar a recibir la doctrina. Yo le dije, listo hermano. Él me dijo, ese día no me dijo cuándo fue. Pero ese día sí me dijo, yo iba saliendo, yo me estaba despidiendo de él y yo iba saliendo de la central, del salón, y había un hermano en la puerta que me dijo, hermana, yo necesito hablar con usted. Bueno, él no me dijo hermana, porque yo no era hermana. Él me dijo, señorita, yo creo, necesito hablar con usted. Entonces el hermano del señor dijo, bueno, vaya y pégale puede decir que, una pulidita, sí, una enseñadita. Hermano Rigo, Dios lo bendiga, mi hermano Rigo. El hermano Rigo, un hermano muy querido de la central, se sentó conmigo, me hizo sentar al pie de una banca y me dijo, hermana, es que me viene en la cabeza. Ya, el hermano. Me dijo, mire, eso es el bautismo, para eso es el bautismo, eso es la responsabilidad. Bueno, me explicó, mejor dicho, como una doctrina chiquita, pero sustanciosa. Entonces él me dijo, cuando terminó de explicarme, entonces me dijo, ¿usted todavía quiere bautizar? Yo dije, sí señor, yo me quiero bautizar. Bueno, él me vio, pues yo creo que me vio muy segura, yo creo. Y entonces ya yo empecé a recibir las doctrinas, me daba doctrinas el pastor y el hijo del pastor, y recibí todas las doctrinas. Y el 31, un dato que se me pasaba por alto. Yo recuerdo que el único que no estaba muy de acuerdo que yo me bautizara fue mi papá. Papi, lo siento, te lo voy a contar. Mi papá, él estaba en ese tiempo, estaba descarriado y estaba apartado del Señor. Entonces, para él era muy rápido que yo me quisiera bautizar. O sea, eso fue un lapso, finales de noviembre, principios de diciembre, que yo empecé a recibir la doctrina. Entonces, para mi papá eso era muy rápido. Entonces, que yo no entendía, que eso era muy pronto, Entonces, creo que en alguna ocasión incluso llamó al pastor, hermano Bersenio, y le dijo que no me fuera a bautizar, y bueno. Pero pues el hermano Bersenio me dio la doctrina y él vio pues seguramente que yo había entendido para que era el bautismo y bueno, todo esto. Entonces, el 31 de diciembre del año 2016 fui bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y fue hermoso, una bendición muy grande. Lina, su pregunta. No, pues yo creo que ya al dar el paso del arrepentimiento, entonces allá empieza ya un proceso en el Señor, Y yo creo que en ese proceso usted ha tenido experiencias que han marcado su vida como tal. Yo quisiera que usted nos contara una de esas experiencias. Uy, ahí sí me la pusieron dura. Porque una sola experiencia es muy difícil entre tantas. Pero, a ver. Bueno, voy a contar dos. Me les puedo alargar el video. 22. Es que permitimos, compañeros. Pues, dos, porque siento yo que esas fueron muy determinantes para mi vida espiritual. Sí, para lo que fue el desarrollo o lo que ha sido el desarrollo de mi vida espiritual y de mi vida cristiana. La primera fue que
estando yo en el mundo, y sin Dios y sin amor. Estando yo en el mundo, o siendo inconversa, yo me hice un tatuaje. Y resulta que a mí me bautizaron en el nombre de Jesucristo y yo deseaba ser llena del Espíritu Santo. Yo quería hablar en nuevas lenguas. Entonces yo deseaba, a mí me habían dicho que habían hermanos que cuando los bautizaban y salían de las aguas hablaban en lenguas. Entonces, yo decía, yo quiero. Bueno, no. Entonces me dijeron, no. Esa misma noche hacen una fiesta hermosa de fin de año, pues. Entonces, ese día de la celebración de la Santa Cena en la noche. Yo recuerdo que ese fue el primer vestido que pues el Señor me permitió comprar. Era un vestido blanco con azul. Y pues para mí fue como un regalo muy especial de Dios para mí, porque pues, yo no tenía ropa adecuada. Entonces resulta que ese día yo participé de la Santa Cena, pero tampoco hablé en lenguas. Bueno, yo quedé un poquito, la verdad yo sí quedé un poquito triste, porque yo quería. Y yo veía a todos los hermanos como muy bendecidos y como que yo sentía que yo no estaba como completa, así como que me hacía falta algo. Y duré todo ese tiempo batallando con eso. Pero en eso que estaba batallando con eso, estaba batallando también e iniciando un proceso. Ese proceso que yo estaba iniciando era el proceso de entrar a la universidad. Sí, señores. Yo, en mi cabeza era que yo iba a estudiar, sí o sí yo iba a estudiar. Tenía el apoyo de mis papás para estudiar. Entonces, recuerdo que entonces yo batallaba con eso y recuerdo que yo cada vez que me veía al espejo y me miraba ese tatuaje que yo me había hecho, yo sentía que cuando yo había sido bautizada, Dios me había perdonado por todo menos por eso. O sea, como que yo sentía que eso todavía todavía eso no me lo habían perdonado. Y resulta que en algún momento escuché a alguien que comentó que los que hacían tatuajes, Dios eso no los perdonaba. Y era pues alguien de la iglesia, ¿sí? Tal vez quien desconocía algunas cosas y por eso hizo ese comentario. Entonces como que yo me llené de eso y yo decía, seguramente por eso es que yo no puedo hablar en lenguas y yo no puedo ser llena del Espíritu Santo. Entonces yo empecé mi proceso para entrar a la universidad. Hace un rato yo dije que yo siempre había querido estudiar psicología, pero por cosas que no sé qué sucedió, me dejé convencer de alguien que me dijo, no, estudie más bien licenciatura en ciencias naturales, que eso tiene más entradas, le más fácil el trabajo y bueno. Entonces efectivamente me inscribí en la Universidad del Tolima. Hice todo el proceso y inicié a estudiar. Yo estaba muy contenta porque a mí en realidad me gusta estudiar y pues yo me esforzaba, yo tenía que viajar, trabajaba, entonces con lo que yo trabajaba me pagaba el transporte y bueno, todo eso. Pero ahí surgió en mi vida esa segunda cosa o esa segunda experiencia que les quería comentar. No todos los procesos son iguales. Todos los procesos, o todas las personas vivimos procesos en Dios diferentes. Y no porque esta sea mi experiencia significa que todas las personas tengan que hacer lo mismo que yo hice. Eso es algo que Dios hizo conmigo y que Dios trató conmigo de esa manera, pero fue Dios conmigo. Es algo personal de Dios, de Dios y yo. Entonces, pues la universidad es pesadita, la verdad. Y allá empecé yo a escuchar que Dios no existía, yo recuerdo una frase que nunca se me va a olvidar y es que un maestro decía, el día que la gente deje de creer que Dios existe, ese día Dios deja de existir. Así decía él, cada que tenía la oportunidad de dar la clase. Entonces yo me empecé a sentir mal. Yo decía, yo soy como una propaganda que estoy en el lugar equivocado, algo así. Yo decía, ¿yo qué hago acá? O sea, sí, yo quiero estudiar, pero es que yo siento que esto no me deja estar con Dios como yo quiero estar, ¿sí? Entonces recuerdo que, bueno, vale aclarar que yo estaba iniciando mi vida cristiana, o sea, yo ya un poquito de haberme bautizado en el nombre de Jesucristo. Entonces, para esos días en abril, creo que era en la celebración de los 80 años de la iglesia, sí, en abril. En abril
era la celebración de los 80 años de la Iglesia Pentecostal. Había una convención en el estadio Manuel Murillo Toro. Y esa semana, o sea, eso era creo que un jueves y un viernes, si no estoy perdida. El miércoles de esa semana, miércoles o martes de esa misma semana, a mí me tocó viajar a Ibagué a hacer un trabajo que nos tocaba exponer el sábado que tenía que ir a la clase, el sábado que seguía, el sábado siguiente. Y ese trabajo teníamos que exponer cómo fue que surgió el mundo, ¿sí? Cómo se originó el mundo. Y yo escuchaba a mis compañeras con las que nos tocaba en la universidad, le llaman las CIPAs. Y con mis compañeras, ellas escribiendo y bueno, estamos ahí organizando la exposición. Y yo escuchaba que decían que se originó de tal manera, que hubo una explosión. Y yo las escuchaba y yo decía, pero es que esto no es verdad, esto es mentira. Y yo tengo que pararme ahí adelante de todos mis compañeros a decirles mentiras. Si eso no es posible, o sea, ¿cómo yo voy a hacer eso? Entonces, ahí fue donde surgió la segunda experiencia con Dios. Ese día de la convención, recuerdo que fue el segundo día, el viernes, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero hacer su voluntad, yo quiero disponer mi vida para usted y yo anhelaba mucho servirle a Dios. Para mí ese era el anhelo más grande, ser lleno del Espíritu Santo y poder servirle al Señor. Ese era, y bueno, hasta el día de hoy, ese es mi mayor anhelo, poder servirle a mi Señor. Entonces yo ese día le dije al Señor, si yo he de seguir en la universidad para más adelante apartarme, yo prefiero salirme, pero que yo pueda seguir firme en su camino. Eso fue lo que yo le dije. Entonces yo le puse como una señal al Señor. Le dije, Señor, si usted me concede esto, entonces significa que yo debo salir. Si no, yo voy a seguir estudiando y yo voy a saber que usted me va a guardar estando en la universidad. Con esto no digo que los que estudian se apartan, no, hay jóvenes y hay grandes profesionales que son de mucha bendición y gracias a Dios por esos hermanos. Pero esta era mi experiencia y lo que yo estaba viviendo. Entonces en esa convención yo fui llena del Espíritu Santo. Ese día aclaré dos cosas en mi vida que iban a ser fundamentales para el resto de mi vida. Una, se me quitó eso que yo pensaba que Dios no me había perdonado por ese tatuaje. Ese día a mí se me aclaré en mi mente que Dios el día que yo fui a bautizar me perdonó por todos mis pecados y que Él ya nunca más iba a acordar de ellos. O sea, nunca más. Ese día, cuando fui llena del Espíritu Santo, entendí eso. Y lo segundo, que me debía salir de la universidad. Y yo estaba dichosa, feliz. Para mí eso fue lo más grande que, mejor dicho, como cuando usted le da una noticia que usted está esperando por mucho tiempo y se la dan así. Yo salí, llegué a Carrovira, pero feliz. Y yo llegué y lo primero que le dije a mi mamá, mami, hablé nuevas lenguas. Entonces mi mamá pues se puso muy feliz. Y en esa felicidad le dije, mami, me voy a salir de la universidad. Y pues a veces ella quedó, ¿cómo así, Daya? Yo sí, mami, el Señor, yo le puse esto al Señor, le presenté esta petición a Dios y Dios me respondió y me voy a salir. Entonces, obviamente uno como humano piensa siempre en las cosas materiales, ¿cierto? Pero Dios ha sido bueno y yo creo que era un propósito de Dios que yo me dedicara a Él, que yo pudiera tener la disposición, el tiempo para acercarme a Él, para conocerlo. Y afortunadamente, poco tiempo después de esa decisión, pude empezar a servirle a mi Señor. Entonces yo creo que fue la mejor, la segunda, no, porque la primera fue haberme bautizado en el nombre de Jesucristo, pero la segunda fue haber tomado la decisión de renunciar a la universidad para dedicarme a Dios. Y hoy por hoy le doy gracias al Señor que yo haya tomado esa decisión. Esa es mi segunda experiencia. Qué bendición. Uno en medio de el transcurso de esas experiencias, uno ve que en el transcurso de la vida del creyente tiene que pasar pasan muchas situaciones. Y en medio de esas situaciones uno debe tomar decisiones, ¿sí? Y más en este caso que usted le habló hacia el Señor, si me responde tal cosa,
yo hago tal, ¿sí? Entonces uno debe ser como muy, cumplir lo que uno como el trato que uno hace con el Señor. Y yo creo que para usted, o para la familia en general, fue duro la decisión que usted tomó, fue bastante duro. Fue muy dura. Uy, Dios mío bendito, fue bastante. Es más, no solo mi familia, hubieron varios A hermanos su alrededor, sus amigos. o sea, como que criticaron esa decisión. Como que me decían, bueno, y unos amigos, además la presión que uno siente después de que sale de estudiar, que todo el mundo es, ¿y qué se va a poner a hacer? Y ya está estudiando, y ya está estudiando, y ¿qué va a hacer? Entonces, eso es una presión fuerte que uno siente de joven, recién sale del colegio. Yo creo que pues las muchachas que vemos acá, ya todas hemos pasado por esa situación. Y uno siente mucha presión de todo el mundo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué se va a poner a hacer? Entonces, claro, fue muy difícil, sobre todo para mi papá, fue muy difícil comprenderlo. Es más, para ese entonces mi papá todavía estaba apartado y él duró un tiempo todavía, decían, ¿y su hija? No, ella en la universidad, ella está en la universidad estudiando. Para él fue muy difícil como entender que yo había dejado botado eso y que cómo se me ocurrió haber dejado botado mi futuro, o sea, ¿por qué lo había hecho? ¿Por qué no había seguido estudiando? De varias personas escuché que yo era muy mediocre, que porque no mejor me salía de esa religión. Le escuché a alguien me dijo, ¿por qué no se sale de esa religión? Estudia y cuando termine de estudiar vuelve y entra a esa religión. Sí. Y pues a mí ese día que esa persona me dijo eso, a mí me fue risa y yo dije, lo que pasa es que usted no comprende lo que yo siento, entonces para usted es muy difícil entenderme. Eso que yo estaba viviendo no lo entendía sino yo y el Señor era el único que me entendía en ese momento. Y pues no, gracias a Dios, yo creo que uno se tiene que tomar decisiones en la vida y aprender a tomarlas. Y en eso sí yo fui muy decidida, el Señor me mostró no y no fue no. Así es. Y en el transcurso de la vida uno se da cuenta que el Señor lo sigue bendiciendo y lo sigue ayudando, porque vemos que hasta aquí el Señor la ha bendecido de una manera grande, porque yo que soy la hermana de aquí he visto la gloria de Dios derramada en ella, y he visto la bendición de Dios. Y para mí fue duro porque ver que ella ingresó a la universidad y tuvo la oportunidad de estudiar lo que muchas personas anhelan y todo, pero ella tomar esa decisión, pero ahorita ver que ella está sirviendo al Señor y que el Señor la ha ayudado grandemente es un gozo muy, muy inmenso. Y pues sí, como que un mensaje que nos deja, bueno, de tantos que ahí ha dejado, es que cuando charlamos con el Señor y le decimos, Señor, si usted hace esto, yo hago tal cosa, ser serios con el Señor y hacerlo, porque por la obediencia, es que podemos ver que el Señor la sigue ayudando. Porque decirle, comprometerse a hacer algo y pues no hacerlo es. Y pues yo creo que además fue una osadía de parte mía, pues porque además yo estaba iniciando y de pronto por mi inexperiencia, por mi falta de madurez espiritual, yo había podido decir, no, pues Dios se equivocó un poquito de pronto, yo también voy a seguir estudiando y pues además recibí lo que yo quería, que era hablar en nuevas lenguas, pues voy a estudiar también, ¿sí? Pero yo fui muy decidida en el momento en el que yo le di esas palabras al Señor. Yo le dije, Señor, yo le voy a cumplir, lo que usted me diga yo se lo voy a hacer. Y muchos dirán, bueno, pero la hermana había podido estudiar y había podido estarle sirviendo a Dios de todas maneras. Todos los procesos de todas las personas son diferentes y Dios tiene propósitos diferentes con todos nosotros. Él tiene un propósito con la hermana Rosa María, él tiene un propósito con la hermana Xiomara, un propósito con la hermana Lina,
y Él tiene un propósito conmigo. Y dentro de ese propósito que Dios tiene conmigo, Él lo que quería para ese momento en mi vida, para eso. Puede que en un futuro, si es que de aquí el Señor no nos ha levantado, que sería lo mejor, pero si en un futuro Dios me da la oportunidad de estudiar, y lo haría, porque considero que no es malo estudiar. Lo que es malo es poner las cosas por encima de Dios, es decir, darle el primer lugar a otras cosas antes que a Dios. Entonces, pero para ese momento el propósito de Dios conmigo, para hoy por hoy, tener lo que he tenido de parte de Dios y por su gracia y por su misericordia, pues en ese momento era muy importante la obediencia. Entonces, serle obedientes a Dios y estar dispuesto, yo creo que eso también es muy importante, estar dispuesto uno a Dios, o sea, por Dios dejar lo que sea. Es que yo tengo que dejar esto por amor a Dios, no tener temor de dejarlo porque es que Dios me va a recompensar muchísimo más. Amén. Y es muy curioso porque yo anhelaba ir a estudiar psicología y mi deseo era estudiar psicología para en un futuro poder trabajar en un colegio. Ese era mi proyecto de vida. Y bueno, pero Dios después me permitió, junto con una hermana, tener un proyecto muy lindo acá en la iglesia segunda, y en ese proyecto yo vi como reflejado en ese tiempo que lo realizamos, eso que era en mi deseo, como mi deseo secular, por decirlo de alguna manera, como verlo materializado en ese proyecto. Y lo más lindo era que en ese proyecto no estaba nada secular, era todo para nuestro Dios. Entonces, definitivamente Dios es muy bueno. Bueno, yo quiero recalcar una vez más eso, es el proceso del Señor con cada persona, el momento de vida que estaba viviendo aquí Daira. Y lo bonito de nosotros, tener en cuenta, nosotros como seres humanos tenemos sueños, tenemos anhelos, pero nuestro ojo humano no alcanza a dimensionar y a ver lo que Dios ve. Entonces, unos son nuestros sueños, otro es el propósito de Dios. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay veces que el Señor realiza sueños y hay veces que hay que renunciar a ciertas cosas para ponernos en manos del Señor y darnos cuenta que lo que viene es muchísimo más grande. Bueno, el objetivo de este canal, además de crecer en Dios, o el deseo, siempre va a ser crecer en Dios, pero también enviar un mensaje a los jóvenes, ¿sí? Y hacer consciente a los jóvenes de algo. Y es, nos encontramos rodeados, incluso nosotros como jóvenes, nosotros mismos nos llenamos de excusas para cuando uno no quiere andar rectamente delante del Señor. Cuando viene alguna situación y uno está así como tambaleando, y es que soy joven, es que soy débil, es que yo no sé qué. Yo quiero ver, la hermana le entregó la vida al Señor siendo una joven también. Quiero recalcar eso y creo que casi podemos tratar de recalcar esto. Entonces yo creo que nos cuente un poquito de esa experiencia que ha sido vivir su juventud en las manos del Señor. Para usted, ¿qué ha significado? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido sencillo? ¿Qué aprendizaje le ha dejado esto? Entonces, bueno, que si es difícil, no es difícil. Uno tiene que sacarse de la cabeza que es que seguir a Dios es muy duro. Esto no es duro. Lo duro es uno aprender a doblegar la voluntad de uno para que la voluntad de Dios sea la que se cumpla en la vida de uno. Entonces, que si ha sido difícil, no ha sido difícil. Que han habido momentos y situaciones a las que uno se enfrenta, pero creo que cada situación lo hace uno crecer más en Dios. Cuando uno se aferra a la mano de Dios, ¿no? Entonces, no ha sido difícil. Para mí no ha sido difícil. Que han habido situaciones complejas, pero que uno, mientras esté agarrado de la mano de Dios y Dios esté en el primer lugar en la vida de uno, Dios lo saca uno adelante. Y cuando uno menos se da cuenta, oye, Señor, ya me sacó esta situación, y vean qué bendición. Entonces, difícil para mí no ha sido. Dios ha sido muy bueno y muy bondadoso. ¿Qué para usted, qué ha sido vivir esa juventud en las manos del Señor? No, vean, si hay algo que a mí me duele y lamento,
es no haber podido conocer a Dios antes. O sea, no haber desperdiciado tantos años de mi vida en cosas que en realidad lo que hacen es que cada día está uno más vacío y más vacío, y usted quiere llenar esos vacíos con cosas, pero en realidad ese vacío no lo llena nada del mundo. Ese vacío, lo único que llena ese vacío es el Señor. Entonces, si hay algo que me duele, es no haber podido conocer al Señor antes. O sea, no haber podido vivir toda mi juventud, Desde niña. desde niña, haberle podido disponer toda mi juventud, mis fuerzas, bueno, yo todavía soy joven, pero toda mi juventud al Señor. Eso me duele, pero me da gozo y alegría saber que Dios de todas maneras me rescató a una edad joven, que yo estaba muy joven, y que ha sido la mayor bendición poder estar en el camino del Señor. O sea, caminar con Dios y vivir esto que uno vive en Dios es lo más grande que un ser humano puede vivir, es esto. Poder vivir y poder experimentar qué es esto del amor de Dios en la vida de uno, de verdad. Entonces, ¿qué ha sido? Ha sido una bendición. Ha sido una bendición muy grande. Y todo lo que yo he podido vivir en el transcurso de esos años, porque pues si uno se pudiera contar todas las experiencias, para acá nos van unos 5 videos. Pero Dios ha sido muy lindo. Dios ha sido muy lindo con nosotros. Y bueno, digo con nosotros porque ya en este momento yo tengo un hogar, tengo mi esposo, tengo un hijito. Entonces digo con nosotros porque ya ahorita somos una familia. Entonces hasta este día Dios ha estado con nosotros. Amén, amén. Así que muchachos, miren, una vez más, los jóvenes sí podemos seguir a Cristo. Amén. Entonces no es difícil, es tomados de la mano del Señor, que todo se hace fácil, que todo es amor, que todo vivimos gozosos, como siempre. Yo creo que en todos los videos siempre decimos es que Cristo se goza. Feliz, no se goza en el Señor. Amén, amén. Entonces, pues muchachos, Acá uno se goza hasta las tristezas. uy, sí. Porque cada tristeza, cada dolor y cada situación difícil lo hace uno acercarse más a Dios. Ajá. Entonces eso es un gozo, eso es una felicidad. Y uno en cada tristeza, en cada dificultad, ve la mano poderosa del Señor que le está ahí ayudando a uno, sosteniendo y fortaleciendo, y uno cada día se enamora más de Dios. Y qué bonito después de cada situación difícil uno darse cuenta por qué el Señor quería eso. Así es. O sea, uno como que se siente, gloria a Dios, el Señor me ayudó a soportar, a Ajá. resistir. Y aquí estamos por la gracia del Por Señor. la gracia del Señor. Ebenezer. Amén. Entonces, sí, algún otro o un mensaje final que quieran dar. Daina. No, jóvenes, la Biblia dice que os hablo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Entonces, esa idea que a veces se tiene, que es que los jóvenes son débiles, eso es una mentira muy enorme, porque la Biblia dice que somos fuertes. Amén. ¿Cómo somos fuertes? En Dios. Amén, amén. En las manos de Dios somos fuertes. Así que si usted que está viendo este video tal vez está tambaleando ahí, como será que sí sigo, será que no, esto es muy duro, esto es muy difícil, en vez de estar ahí tambaleando entre dos decisiones, lo que haga es aferrarse más a Dios. Amén. Dispóngale todas sus cargas, sus preocupaciones, sus debilidades, todas, póngaselas en las manos de Dios. Y Dios hará su voluntad. El que inició la buena obra la perfeccionará. Amén, amén. Tome una decisión. Bueno, como ya decía la hermana, son muchas las experiencias, las historias, los momentos vividos con el Señor, procesos después de que empezó a servir, cosas así. Pero pues ustedes saben, el tiempo no nos alcanza. O sea, graves, ustedes pues nos quedan dormidos de pronto, entonces en una próxima, aunque sería bueno una próxima, Oiga, sí. continuar charlando un poquito acerca de esto. Siempre el deseo es crecer en Dios. Darnos cuenta, muchachos, que a veces usted piensa ya en casita que ay no, pobrecito, yo todo lo malo me pasa a mí. Dese cuenta que no es el único que vive esas situaciones.
Tenemos muchas situaciones en común en las que el Señor nos ha sostenido, nos ha ayudado y hasta el día de hoy estamos. Exacto, y que eso es el Señor el que nos ayuda, no Amén. somos nosotros con nuestras propias fuerzas, es Porque el las Señor. fuerzas acaban. Las fuerzas acaban, Amén. Pero el Señor multiplica las fuerzas. Entonces, muchachos, jóvenes, amigos, todos los que están viendo, que el Señor Jesucristo les bendiga y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.